Bueno, pues tras la paralización cautelar también de esa vacunación con la vacuna de AstraZeneca, nosotros queremos hoy despejar algunas dudas. Lo vamos a hacer con Begoña Reyero, que es la coordinadora del plan de vacunación contra la COVID en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, la primera pregunta es esa, ¿no? Los primeros en recibir esa dosis tienen la incertidumbre de qué va a pasar por la segunda, pero hay un plazo más o menos extenso para recibirla, ¿no? Bien, a ver, la respuesta todavía no les podemos decir, simplemente va a ser un mensaje de tranquilidad. Estamos hablando de que desde hace un mes hemos inoculado aquí en Canarias casi 37.000, 38.000 casi dosis y no ha pasado nada, sino los efectos leves. Entonces, bueno, no les podemos decir ahora mismo qué va a pasar, si se utilizará para una segunda dosis esa misma vacuna o no. Tendremos que estar expectantes, pero tenemos margen, efectivamente. Incluso si se reanuda esa vacunación con AstraZeneca, tenemos hasta 12 semanas para poder administrar esa segunda dosis, y si se llega a la conclusión de que tuviésemos que utilizar otra, pues también tenemos el margen perfectamente de vacunación y de completar esa respuesta inmunológica, que al final es completar ese ciclo de vacunación. ¿Se puede completar entonces el ciclo de vacunación con otra vacuna que no sea la misma que se pusieron en primera dosis? A ver, como bien sabéis, estamos en pleno periodo de investigación, es decir, nos faltan estudios, faltan todavía mucha evidencia científica que nos digan. Indudablemente ahí están los expertos para orientarnos. Si no tenemos una vacuna, tendremos que dar una respuesta de alguna manera. Por otro lado, también, aparte de tranquilizarles, decirles que una primera dosis, ya la evidencia científica nos dice que hay una respuesta inmunológica que ya se ha alcanzado y que además en un tanto por ciento también importante, con lo cual con esa primera dosis hemos conseguido una respuesta inmunológica y tal vez nos quedamos con... No te puedo decir todavía, ya... Tranquilidad, estamos en tiempo, tenemos grandes técnicos que saben lo que hacen y hay que confiar sobre todo en esa parte técnica y en esa parte de evidencia científica. Bueno, se paraliza la vacuna de AstraZeneca por algunos trombos localizados en un porcentaje de casos que en principio son unos 10 aproximadamente, ¿no? Y que se están estudiando. En Canarias no se ha registrado ninguno, como usted ya aclaraba. ¿Es un porcentaje, digamos, lógico dentro de un ritmo de vacunación tan alto como el que se está llevando a cabo ahora mismo en todo el mundo? Bien, estamos hablando de cifras de, fíjate, 17 millones en Europa de vacunas administradas y de 30 casos. Realmente, en el peor de los escenarios, estaríamos hablando de una frecuencia muy rara y muy infrecuente. Eso es hablando y ya dando por hecho que es causante o que es factor causal la vacunación con estos eventos, que todavía, repito, no se ha demostrado. Entonces, hay que estar, pues eso, tener paciencia. La recomendación de la OMS y la recomendación de la EMA, que son las autoridades que avalan todo este tipo de proceso y de esta evidencia científica, siguen reforzando la idea de que la vacunación y los beneficios de la vacunación superan con creces el posible riesgo que, si lo hubiera, merece la pena seguir vacunando, merece la pena seguir utilizando la vacunación como una medida de control para esta pandemia y esta crisis mundial. Con lo cual, en caso de que hubiese esa causalidad, estamos hablando de cifras muy ínfimas, estamos hablando de eventos y ahora mismo hay que repetir a la gente. Se está investigando si realmente esto es causal, o una casualidad, simplemente que estas personas hubiesen sufrido estos mismos eventos estando vacunados o sin estar vacunadas. ¿Eso significa, por ejemplo, que con otras vacunas que se han puesto anteriormente, como la de la gripe o como la de otras enfermedades, no se suelen dar esos trombos en la mayoría de los vacunados? No, no es un evento que se haya descrito. La vacunación tiene como eventos frecuentes los que bien durante estas semanas habéis reportado todos los medios, que son pues dolor en ese brazo, esa fiebre que es verdad que puede ser desde una febrícula de 37 hasta fiebre un poquito más alta, que con paracetamol cede, un poquito de cefalea, malestar. Eso es lo que nos encontramos a lo largo de la historia de las vacunas. Algún evento esporádico, pero en ningún caso esos eventos de trombosis. Por eso hay que estudiarlos y con buen criterio de prudencia creo que hay que parar, investigar y ver qué ha pasado.
Usted misma ha dicho en alguna ocasión que la retirada de AstraZeneca supondría un grave problema para Canarias, ¿no? En cuanto al ritmo de vacunación, ¿es así o se está avanzando por otro lado? A ver, indudablemente esta parada de 15 días repercute. No hay que ser, ni hay que mentir, ni hay que decir las cosas de otra manera. Repercute de dos maneras, además, dos maneras. Una que me preocupa un poco más y otra que no me preocupa. Por un lado, la que me preocupa es la desconfianza que puede tener la población a la vacunación. Y desde aquí el mensaje va a ser que las vacunas siguen siendo una de las medidas preventivas más importantes para salir de esta pandemia y que necesitamos que la gente se vacune y que si finalmente incluso se demuestra que estos eventos, el beneficio seguirá superando, el beneficio de estar vacunado superará ese riesgo. Y esa es la parte que más me preocupa. Y por otro lado está la parada estratégica, ¿no?, de la vacunación. Indudablemente seguimos vacunando con el resto de las vacunas, con Pfizer y con Moderna. Pero por otro lado, y luego ya viendo la planificación y la organización que tenemos, creo que podemos perfectamente, una vez que se restablezca la vacunación, que yo sí creo que se va a restablecer esa vacunación, compensar. Hay equipo suficiente, hay logística suficiente y nada, trabajaremos un poco más para compensar estos 15 días de parada, pero creo que es algo que podemos compensar perfectamente. Ha dicho que se ha paralizado evidentemente esa vacunación, pero ¿los menores de 55 años se están vacunando con otra vacuna alternativa o se ha cambiado un poco el orden de prioridades? No, la estrategia sigue siendo la estrategia que marca el Ministerio. Canarias, paralelamente, hace una estrategia alienada completamente con la estrategia del Ministerio, donde además los criterios de vacunación son los que son. El primer requisito y prioridad que ha establecido el Ministerio es vulnerabilidad, con lo cual hay que vacunar a nuestra gente mayor. Entonces, ahora mismo nuestra meta es seguir avanzando en esa vacunación de mayores de 80 años, ya se están terminando los pacientes de domicilio, por lo tanto, ahora mismo nuestra prioridad va a ser dar vacunación a los de 80 años y cuando nos lleguen más vacunas y cuando tengamos más claro qué va a pasar con AstraZeneca, empezar a hacer esa vacunación de mayores de 55 años. Pero realmente nuestras líneas de trabajo siguen siendo orientadas a proteger al más vulnerable y en este caso a los mayores. Aunque se paralice 15 días el ritmo, ¿usted cree que es posible, es factible esa cifra, ese porcentaje del 70% en verano? Pues fíjate que no va a depender ni de los recursos humanos ni de nuestra logística. Llevamos 3 meses organizando cronológicamente y sabemos que si nos llegan vacunas podemos alcanzarlo. Es decir, hay un equipo ya completamente adiestrado, hay una planificación, una organización, hay unos espacios ya creados, hemos hecho ya pilotajes con otros espacios más grandes, hemos vacunado en un día, incluso teniendo domicilios, a 9.000 personas. Con lo cual, si hemos conseguido incluso en espacios no tan grandes como los que tenemos proyectados vacunar casi a 9.000 personas, 8.800 personas, por supuesto que podemos vacunar a 25 o a 30.000 personas al día, pero necesitamos esas vacunas. Claro. Y eso es lo que todavía, pues a día de hoy nos dicen que llegarán vacunas, pero no sabemos exactamente en ese porcentaje. Con lo cual el factor va a ser determinante, va a ser la llegada de vacunas. Estamos hablando de 3 vacunas en principio, ¿no?, las que se están administrando, pero hay otras, hasta 7 podemos llegar a recibir. ¿Sería bueno tenerla de una sola dosis, la de Johnson & Johnson? ¿Eso propiciaría una celeridad en el ritmo de vacunación, también en el mantenimiento, ¿no? No sabemos tampoco hasta qué punto podemos recibir gran cantidad de dosis de esa vacuna, pero sin duda sería una ventaja. Nosotros, te puedo asegurar que el equipo de vacunación, el equipo de coordinación, yo creo que todos los que estamos ahora mismo trabajando en esto, se nos puso una sonrisa cuando vimos la autorización de Johnson. Para nosotros el tener que solamente hacer una dosis y no tener que volver para atrás para hacer esa segunda dosis es apretar el acelerador. Con lo cual estamos deseando que lleguen esas vacunas y además que llegue en cantidad, porque no nos sirve solamente que llegue la vacuna y que sea una dosis. Nosotros pedimos que lleguen muchas porque para nosotros es fenomenal. Para nosotros y realmente al final es para los que trabajamos, ¿no?, que en este caso es para la población canaria. Entonces, deseando que lleguen todas las vacunas que sean factibles. Es decir, al final
confiamos en las autoridades sanitarias, y si las autoridades sanitarias nos dicen y autorizan esa vacuna, yo siempre digo, levanto la mano, el que no quiera las vacunas que nos las manden para Canarias. Bueno, para los que nos estén viendo y tengan esas dudas, ¿no?, que han podido surgir, esos miedos, esos temores que, bueno, en cierta medida son lógicos, ¿no?, porque es algo nuevo y como todo tememos a lo que no conocemos, ¿no? ¿Recomendaría una vacuna sobre la otra? ¿Cualquiera que esté al alcance de una persona recomendaría que se la administre, sea como fuere? Mi mensaje, yo no estoy vacunada todavía y te puedo asegurar pues que debería, ¿no? Bueno, en principio yo no estoy ahora mismo en primera línea, soy sanitaria, pero no estoy en primera línea, con lo cual hay que mantener ese criterio ético de no estoy expuesta, no soy mayor, con lo cual hay que mantener ese criterio, y yo desde aquí hay que confiar. Yo entiendo que estamos viviendo de una manera muy como un reality show esto, realmente estamos viviéndolo como una realidad, ¿no?, paralela, y todo el mundo opinamos de vacunas, de algo que no sabemos. Entonces, los que llevamos años trabajando con vacunas y hemos visto y sabemos cómo se fabrican, la seguridad, el proceso que tiene, yo cuando la EMA dice está autorizada, confío plenamente en la vacuna. Y eso es lo que hay que transmitir a la gente. Y hay que transmitir que aunque ha habido una paralización, felicidades, porque significa que el sistema de farmacovigilancia está funcionando. Y está funcionando quiere decir que las notificaciones llegan, que los sanitarios están haciendo bien su trabajo por notificar esto, y que hay gente que está diciendo, oye, ante una sospecha vamos a parar. Con lo cual, si ellos ahora mismo han parado, hay que confiar que hay que parar. Y si ellos ahora mismo dentro de 15 días o incluso 4 días determinan que hay que continuar, hay que seguir confiando, porque el sistema funciona, la seguridad funciona. Esto es lo que hay que decir. Si una vacuna se pone en el mercado, ya lo dijimos en su día, es porque ha dado las garantías y ha cumplido los requisitos para que funcione. Yo creo que es que hay que seguir mirando la vacunación con una esperanza como la vivíamos hace 20 días. Hay que mirar la vacunación como algo que nos va a ayudar a salir de todo esto. Estamos cansados todos, ya lo sabemos. De hecho, no hay otra solución, ¿no? No tenemos otra, sino con lo cual, vacunarnos o contagiarnos y pasarlo como se hasta pueda, en el peor ¿no?, de los escenarios, lo decían los expertos, ayer seguía oyendo, ¿no?, a gente que tiene una relevancia importante en este mundo, microbiólogos, gente realmente, como digo yo, los popes, ¿no?, que siempre hemos seguido. Sí. Y decían que hasta en el peor de los escenarios, aunque se confirmase que un evento pasa entre 1 millón o 10 millones, un evento de estos, seguirá mereciendo la pena seguir vacunando y seguir adoptando esta medida de control, porque más allá estamos en una crisis sanitaria, socioeconómica, y hay que mirar para un futuro. Y todos los medicamentos tienen un riesgo. Indudablemente hay que mirar, y si un porcentaje es muy alto, hay que limitar, indudablemente, pero para eso están las autoridades. Entonces, confianza. Desde aquí el mensaje es tranquilidad, confiemos en las autoridades sanitarias que lo están haciendo bien, y si la EMA nos dice que adelante con la vacunación, adelante, y confiar en ellos. Antes de que se marche, me gustaría preguntarle por ese pasaporte de vacunación, que no tendrá ese nombre, pero bueno, para que nos entiendan todos los que nos escuchan. Hoy Bruselas presenta su proyecto. Hay diferencias en torno al uso de ese pasaporte, de ese documento, pero bueno, por lo menos ya sabemos cómo podría ser y qué información incluiría. Pero desde el punto de vista sanitario, ¿ustedes creen que es el momento de implantarlo? ¿Habría que esperar? ¿Servirá realmente para poder discriminar si un turista que llegue se ha vacunado o no se ha vacunado? A ver, la vacunación, y llevamos también semanas diciéndolo, de momento lo que nos dice la evidencia científica hasta el momento, porque es lo que estamos hablando, nos falta todavía evidencia científica, lo que nos dice es que nos protege. Habernos vacunado nos protege de la enfermedad, pero no sabemos todavía con garantías suficientes de si además va a contribuir en esa transmisión, con lo cual hay que ser prudentes. De momento la gente que está vacunada está protegida, con lo cual tiene que sonreír, pero sí hay que seguir manteniendo las medidas de mascarilla, las medidas que hemos estado recordando durante todo este año. Entonces, para nosotros nos da un poco de miedo. Nos da un poco de miedo, y yo lo he repetido hace semanas, que el estar vacunado no es estar libre de COVID. El virus está ahí,
estamos protegidos con esa respuesta inmunológica que vamos a crear con esa vacunación, pero de momento hay que estar un poco cautelosos. La parte de evidencia científica sí parece, y parece que eso es así. Van saliendo ya algún artículo en el que nos dice que efectivamente que parece que actúa en la transmisión y que puede ser, pero todavía es verdad que la evidencia no tiene el peso suficiente como para que la gente ahora mismo ni se quite mascarillas ni deje de hacer todas las medidas de que quizás control. Sería una medida complementaria, pero no definitiva. Efectivamente, ¿no? Ojalá que sea así. Pues Begoña Reyero, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísima suerte en su trabajo, porque su suerte es la nuestra, y gracias por estar en Buenos Días Canarias. Gracias a vosotros.